Mal no, fatal de tiempo. Así que vamos con la conferencia inaugural, que estará a cargo de mi compañero José Antonio González Ferreira. Él es oncólogo radioterápico en Génesis Care de Sevilla y me parece que es una persona que sabe muchísimo y que además tiene una manera de comunicar que yo creo que os va a gustar. Entonces os dejo con la conferencia Mitos y realidades de la medicina basada en la evidencia. Muy buenas tardes, se oye bien, espero. Eh, Iba a hacer una pequeña introducción, pero visto lo visto, pues paso a los agradecimientos directamente a la organización por haberme invitado y en particular a mi querida amiga y sin embargo compañera, o algo así era, la doctora Ana Serradilla, que es la que se ha empeñado en que yo esté aquí ahora y para la que sí les quiero pedir cuando yo termine, que no se lo tengan demasiado en cuenta. ¿Vale? Ella lo ha hecho con su mejor intención. Lo que vamos a hacer en esta conferencia es un poquito de autocrítica y para ello vamos a empezar con un pequeño estudio pendiente de publicación que nos ponga el foco para luego ir a la discusión en sí. Yo, como imagino que todos ustedes, tengo muchas preocupaciones en la vida y algunas de ellas me las han transmitido mis propios pacientes. En concreto, a los pacientes les preocupan cosas que han leído, les ha llegado un WhatsApp, cosas que le pueden producir algún tipo de cáncer. Los microondas, los móviles, las antenas de radio. Y una de las cosas que les preocupa y que a mí llegó a preocuparme es la posible influencia del uso de tintes para los cabellos, en la cual hay literatura que así apunta distintos tipos de cánceres por usar este tipo de tintes. Y a mí llegó a preocuparme esto porque mi señora es adicta al tinte, un rojo divino. Y un día dije, oye, pues mira, a ver si esto va a ser verdad, un día vamos a tener un problema, me va a dejar con la suegra en casa y la liamos. Y me propuse investigar. Para ello, pues reuní un equipo en el cual, pues básicamente estoy yo. Conseguí una financiación, unos 50 euros que conseguí sisarle cada vez que me manda a por el tabaco, pelirroja y fumadora. Pensando en qué ámbito iba a hacer el estudio, pues dije, lo mismo estoy algo corto de efectivos. Y decidí hacerlo en mi pueblo. Mi pueblo tiene 10.000 habitantes y digo, oye, pues tengo que conseguir una muestra suficiente ahí. Luego, pensándolo un poquito más detenidamente, pues llegué a la conclusión de que lo mismo estaba muy corto de efectivos. Y por tanto, pues decidí hacerlo en mi propia calle. Mi calle tiene 21 viviendas, de estas adosadas, y utilizando unos cálculos que me enseñó mi abuela, pues decidí que podía encontrar una muestra más que suficiente. Además, mi estudio iba a ser un estudio con todas las garantías, prospectivo, randomizado y aleatorizado. Prospectivo porque empezaría por el número 1 de la calle y hasta el fondo. Randomizado pues iba a ser o pares o impares y aleatorizado pues lo eché a cara cruz, ¿vale? Salieron las impares, que curiosamente es donde yo vivo, eso es suerte. Y avanzando en la randomización, que como saben ustedes es lo más importante, pues tuve que descartar 2 de las viviendas porque la habitaban viudos y sobre todo porque eran un poquito calvos. Total, que 9 viviendas en total y ahí contando a madres de familia, hijas, abuelas, una cuñada recogida, un caso horroroso. Y uno de los viudos, no pregunten, pues me encontré con un total de 20 pacientes, 20 personas, perdón, que de nuevo aplicando la cuenta de mi abuela, pues juzgué que eran suficientes. Me faltaba un buen cuestionario adecuadamente validado, por supuesto, y para eso, mira, aquí no me compliqué la vida. Dije, oye, mira, la gente luego contesta lo que quiere, te deja las cosas en blanco, se te llena todo de sesgos y no sabes ni por qué. 2 preguntas. ¿Utiliza usted tinte para los cabellos habitualmente? Y segunda, ¿padece usted de algún cáncer o ha padecido alguna vez algún tipo de cáncer?
y ya está. Y en cuanto a la validación, pues debo decir que tuve suerte. Iba un día pues por los alrededores de mi pueblo dando una vuelta cuando me crucé con un conocido pastor de ovejas local y diciendo yo mis preguntas en voz alta, pues varias de las ovejas se hicieron ¡bé! Y dije, validado, arreglado. El resultado de la encuesta fue: el 100% de las personas encuestadas reconocía utilizar habitualmente tinte para los cabellos, incluido el viudo. Definitivamente no pregunten. Y, por contra, ninguna de las personas encuestadas padecía ni había padecido nunca ningún tipo de cáncer, incluida mi señora, lo cual fue todo un alivio descubrirlo. No saben ustedes lo bien que duermo desde entonces. Lo único que me quedaba ya era publicarlo y ya lo tengo enviado, nada menos que al British Medical Journal, una revista que no sé si saben que todos los números de diciembre suelen guardar un apartado para estudios así poco habituales como es el mío. Uno de los más conocidos, supongo que lo conocerán, es este metaanálisis para tratar de demostrar que el uso de paracaídas aumenta la supervivencia. Desgraciadamente no pudieron completarlo porque no consiguieron encontrar ensayos clínicos suficientes en los que sustentarse. Al parecer, los investigadores tenían dificultades para encontrar voluntarios para el brazo experimental. La ciencia es así. En todo caso, de aquí a Navidades espero que puedan disfrutar ustedes de este artículo, que sin duda va a ser muy significativo. Y quédense tranquilas, por tanto, todas las señoras de las salas y los viudos, y pueden seguir usando sus tintes sin ningún problema. Bien, con esto acabo el teatrillo este que les acabo de montar. La idea era empezar con un poquito de sentido del humor, y más ahora que estarán ustedes muy cansados y querrán acostarse. Y también hacer un poquito de parodia de lo que vamos a ver a continuación. Vivimos en la era de la medicina basada en la evidencia, y es la era en la que sin duda tenemos que vivir. Todos sabemos lo que había antes y seguro que no queremos volver a lo que había antes. Sin embargo, desde el principio ha habido innumerables críticas, que no necesariamente detractores, pero sí muchas críticas, porque nada es perfecto. Para centrar vamos a emplear este trabajo que nos indica los 3 puntos que yo considero fundamentales. El primero es el impacto del azar. Con la aleatorización, en teoría, vamos a tener 2 grupos comparables, pero la realidad es que muchas veces, por azar, por muy bien que esté planteado el estudio, se pueden introducir sesgos, y hay sesgos desconocidos que nos lo podemos pasar fácilmente por encima. De ahí que en la literatura sea fácil encontrar que es una idealización el pensar que la aleatorización nos va a dar 2 grupos exactamente iguales. Con respecto a los sesgos desconocidos, les voy a poner un ejemplo. Ahora mismo hay mucho revuelo internacional con el tema de los tumores de cavidad oral y orofaringe en relación al papiloma. Durante mucho tiempo, hasta hace 15 o 20 años, cuando hacíamos ensayos clínicos, sobre todo en Estados Unidos, que eran multirraciales, podíamos comprobar que la mayoría de los pacientes de raza blanca tenían mejor supervivencia que los de raza negra, y esto lo achacábamos, pues entre otras cosas, a factores socioeconómicos o a factores genéticos. No sé si saben que una de las cosas que ayudó a poner en el punto de mira al papiloma fue un survey que se publicó por aquella época en Estados Unidos sobre hábitos sexuales de la población. Y en ese se veía que la mayoría, que los pacientes, las personas de raza blanca, tenían una mayor tendencia al sexo oral que los de raza negra. Alguien unió cabos, se reanalizaron biopsias y se vio que efectivamente había más papiloma en los de raza blanca que en los de raza negra. Esto no es tan simple, porque evidentemente los de raza negra también fuman y beben enormemente. Durante mucho tiempo hemos usado el P16 como un subrogado de la infección por el papiloma. Esto que ven aquí es un trabajo que se comunicó en la ESMO del 2020, que está pendiente de publicación, donde intervienen varios compañeros del Instituto Catalán de Oncología, y en él pueden ver ustedes que
serían 2 biomarcadores al menos, P16 y HPV por separado, y que conforman 3 grupos pronósticos, ambos positivos, máxima supervivencia, ambos negativos, mínima, y uno positivo y el otro negativo, supervivencia intermedia. Y todo esto, lógicamente, los estudios randomizados que se hacían antiguamente se lo comieron porque no podían tener en cuenta que algo que iba a resultar significativo era la tendencia sexual de cada uno. Y esto nos recuerda que la randomización no es en sí misma un método científico, tan solo es una estrategia, una herramienta muy importante, eso sí, muy útil, eso sí, para enfrentarnos a la incertidumbre, que es de lo que se trata cualquier estudio clínico. Otro punto importante es la fragilidad de los resultados. Ahí en ese texto lo que les viene a decir es el ejemplo de un ensayo clínico en el cual sale estadísticamente positivo, pero si un solo paciente en el brazo experimental no hubiera entrado, hubiera uno menos, el resultado hubiera sido no significativo. Una diferencia de un solo evento, eso se parece mucho al azar. Si repasamos bibliografía, encontrar que las diferencias son de 5, 10, 15 personas es bastante común también. Y finalmente, la aplicación de resultados. Pensamos que cuando tenemos los resultados de un ensayo, eso va a ser extrapolable al resto de la población, pero eso no tiene por qué ser cierto y de hecho no suele serlo. De hecho, los pacientes que participan en un estudio no tienen por qué ser iguales de la población general. A la población general no se le piden criterios de inclusión. Y de hecho hay estudios que demuestran que los pacientes que están dentro de un ensayo clínico suelen ir mejor que los que se le aplica el mismo tratamiento fuera del ensayo. Con lo cual es otra idealización pensar que la aleatorización nos va a permitir extrapolar los resultados de un ensayo. Desde el punto de vista estadístico y matemático, pensamos que el resultado de nuestras estadísticas nos proporcionan una cifra que por sí misma nos está diciendo ya una verdad. Y esto lleva siendo objeto de debate desde hace ya un siglo. Los componentes que tenemos en nuestros ensayos son el valor P y por otro lado el test de hipótesis, pero es que resulta que matemáticamente son incompatibles entre sí. En nuestra cabeza son algo que van juntos, los tenemos asociados, pero no lo son. De hecho, el test de hipótesis lo que intentaba era desplazar al valor P en su día y al final se ha hecho una amalgama entre los dos para que podamos funcionar. Consideramos que como estos métodos son objetivos y por tanto pensamos que nos van a dar a conclusiones fiables y científicas con las que poder tomar decisiones terapéuticas y de salud pública. En cuanto a la significación estadística, que siempre hablamos, pues muchas veces no es relevante siquiera, no nos resuelve la incertidumbre. Una cosa es la significación estadística y otra es la relevancia clínica. Un estudio puede tener significación estadística y carecer de relevancia clínica y viceversa. Por lo cual, el estudio va más allá de un simple cálculo matemático y el valor de la P la tenemos que tomar siempre, sea el que sea, con cautela, en el contexto de un estudio. No es una cifra mágica que nos va a decir, oye, esto es la verdad siempre. Y desde el punto de vista bioético también hay numerosas incertidumbres. Se sigue debatiendo si debemos seguir usando a los pacientes o no como conejillos de Indias, como ellos dicen, especialmente cuando la comparación se hace con placebo. Hay mucho debate ahí. Cuando hacemos ensayos ciegos, a los pacientes le pedimos un consentimiento, pero un consentimiento de algo que no saben realmente lo que le van a poner, no es un consentimiento, el valor que tienen no es el mismo. El tiempo prolongado que tardamos en tener los estudios, pues es un tiempo que se razona, oye, pues mira, es tiempo que hay muchos pacientes que están perdiendo para beneficiarse, con lo cual hay mucho debate también sobre si debemos acabar los ensayos clínicos antes de reclutamiento o no. Mucho cuidado con los patrocinios de fármacos y de dispositivos que suelen tener mejores resultados, curiosamente, e interpretaciones un poquito más sesgadas.
Y, en definitiva, esto lleva a que muchos investigadores estén planteando otros tipos de ensayos clínicos alternativos que pueden ser más eficientes incluso y más aceptables socialmente. Todo esto que hemos hablado lleva a que tanto los médicos como los estadísticos nos hayamos puesto un poquito creativos a la hora de poder avanzar. Los médicos nos hemos puesto creativos inventándonos esto. No existe la tendencia a la significación desde un punto de vista matemático. Un estudio o es significativo o no lo es, blanco y negro, no hay un punto intermedio. El propio Goodman ya en el 1999 ya nos decía que solemos asignar etiquetas verbales a un valor P cuando esto no cuadra con lo que esperábamos que ocurriera, no nos da la significación que esperábamos, o con las creencias de cada autor. Así un mismo valor, según que el resultado sea sospechado o insospechado, decimos que no hubo diferencias o que hay sugerencia o tendencia a la significación o, como dice ahí, una intensa búsqueda de aplicaciones alternativas. Hay una página web que se ha dedicado a recopilar todas estas explicaciones alternativas y son más de 500 etiquetas verbales que le hemos puesto a una P cuando no alcanza el 0,05. A mí una de las que más me gusta es la de no es significativo en el sentido estricto de la palabra. Ahí queda. Yo siempre he pensado que sí debería existir algo que se llamara tendencia a la significación, que no es un estadístico, no puede ser, pero sí una especie de pseudoestadístico que se podría definir como algo así, como no hemos alcanzado significación, pero nos hemos acercado lo suficiente para que, dada las incertidumbres que hay y lo que no sabemos todavía, merezca la pena seguir investigando, que al fin y al cabo es lo que hacemos actualmente cuando buscamos subgrupos que nos permitan elaborar nuevas hipótesis y hacer nuevos estudios. Y los estadísticos, pues lo que han tratado es de buscar otros modelos estadísticos distintos a los de hipótesis que usamos habitualmente, y uno de los más debatidos en la literatura es el enfoque bayesiano, que proviene de un religioso, Thomas Bayes, que en el siglo XVIII ya formula este sistema que durante mucho tiempo se ha considerado que era poco científico, poco fiable, y que, sin embargo, como ven ahí, hay mucho debate y mucha literatura al respecto. A muy grandes rasgos, las ventajas de un enfoque bayesiano pues sería que podemos medir con probabilidad todo tipo de incertidumbres, que podemos cambiar sobre la marcha el ensayo clínico, que podemos añadir brazos, quitar brazos, cambiar pacientes de sitio, que podemos incorporar los descubrimientos que otros autores vayan haciendo sobre la marcha y, en definitiva, que el cáncer sería una de las especialidades que más se podrían beneficiar de este tipo de estudios. Se preguntarán ustedes, ¿cómo se hace un estudio bayesiano? ¿En qué consiste? Ni idea, yo no tengo ni idea, alguien sabrá, yo no lo sé, en este momento no lo sé decir, pero ahí está. ¿Y qué pasa con el metaanálisis? Pues que, por supuesto, también tienen numerosas críticas. En este capítulo del libro se resumen bastante bien las principales. Por un lado, se insiste en que reducir los resultados a un único valor con límites de confianza es llegar a conclusiones probablemente erróneas. Un metaanálisis tiene su test de conformación, tiene una serie de características que, si no las tenemos en cuenta, vamos a llegar a conclusiones erróneas. Si los estudios originales están sesgados, el metaanálisis podrá estar sesgado. Si mezclamos estudios de distintos tipos, el metaanálisis se verá afectado. Si los estudios de los que partimos tienen baja calidad, el metaanálisis podrá tener baja calidad. Sí hay que decir de todas formas que un metaanálisis bien hecho tiene fortalezas suficientes como para poder al menos minimizar todas estas cosas.
Se pueden ignorar estudios importantes, el metaanálisis a veces contradice a lo que dicen los estudios randomizados, incluso metaanálisis de un mismo tema que haciendo metodologías distintas se contradicen unos de otros en un mismo tema y hacemos metaanálisis de metaanálisis, que será lo siguiente. En definitiva, se concluye que los metaanálisis son tan complejos que los errores van a ser inevitables y que a la hora de publicarlos los editores no nos van a ayudar a descubrirlos. Me gustaría parar un instante en este aspecto porque yo ya de residente pues pensaba algo parecido a esto, más desde la zoología que desde la botánica. Yo algunos metaanálisis que leía pues me parecían pues algo así, que si cogemos un oso y lo cruzamos con 1000 millones de hormigas, por poder estadístico nos tiene que salir un oso hormiguero. Va a ser que no. Lo más probable es que tengamos un oso que se harta de hormigas, un montón de hormigas que se hartan de oso. Les voy a poner un ejemplo. Metaanálisis en el año 98 para ver si la radioterapia postoperatoria en cáncer de pulmón no microcítico totalmente extirpado era útil o no. El resultado es que resultaba, no solo no era útil, sino era deleteria. Morían más pacientes en el brazo de la radioterapia, al menos en N0 y N1. En N2 no quedaba tan claro. Yo siempre he pensado que este metaanálisis en particular era una búsqueda de osos hormigueros y esta tabla es lo que nos da la pista. En el 98 ya estamos en la época de la planificación en 3D a nivel mundial prácticamente, al menos en los países más desarrollados. Como ven ahí, esos estudios, de los cuales algunos ni llegaron a publicarse, se cogieron datos exclusivamente de Astra, pues ven ahí que la mayoría de esos pacientes había muy poquito 3D ahí. En todo caso había 2D y muchos tratamientos a cálculo simple, con cobaltos, con aceleradores, con técnicas APPA que sabemos que son más tóxicas, con fraccionamientos, dosis totales distintas, fraccionamientos e hipofraccionamientos, y sobre todo también con distintos estadios que además iban cambiando según cambiaba el TNM a lo largo de las décadas. Con lo cual eso a mí me ha parecido siempre una amalgama. En N2, como hemos dicho, parecía que podía haber algún resultado y en este caso, pues los señores de las corrientes y de los rayos, los radiólogos, como todo el mundo los llama, hemos tardado más de 20 años en ser capaces de hacer un ensayo clínico en condiciones para poder dilucidar esto. Los tenemos cuadrados, sí señores. Recientemente publicado tenemos el LUNART, que es un ensayo clínico hecho con todos los pacientes en 3D, un 10% con IMRT, de la que hacíamos hasta hace 5 o 10 años. Las mismas dosis, el estudio de extensión con PET-TAC y que el resultado final es que seguíamos sin aportar nada a la cirugía. Ya no somos deletéreos, ya no lo somos, aquí simplemente no hay diferencias significativas. Que conste que he elegido un ejemplo que aparentemente pues, no me interesa ni por especialidad ni porque aparentemente pues, contradice lo que estoy defendiendo del metaanálisis, pero yo creo que no es así. Ya hemos visto que con la nueva tecnología dejamos de ser deletéreos. De hecho, el endpoint principal, que era la supervivencia libre de enfermedad a 3 años, fue favorable a la radioterapia con una P de 0,18, que cada cual le ponga la etiqueta que quiera. Y el problema estaba en que las muertes tóxicas cardiopulmonares eran superiores en el brazo de la radioterapia. Si recuerdan ustedes, dijimos al principio lo de la fragilidad de resultados, el ejemplo de un solo paciente que cambiaba, pues aquí la diferencia ha sido que en el brazo de la radioterapia, de 500 y pico pacientes que tenía el estudio, 11 morían por radioterapia, por 0 en el brazo control. Verá, los números tampoco es que fueran fascinantes, no es que fueran
una burrada ni mucho menos. Con lo cual, sigo pensando que ese metaanálisis era una búsqueda de osos hormigueros y lo único válido que se debería haber dicho de él es que la radioterapia antigua que hacíamos de los 90 hacia atrás era deleteria. Y eso sí es cierto. Esto me lleva al segundo tema que me gustaría abordar. Paradójicamente, no todo en medicina tiene por qué estar sujeto a la medicina basada en la evidencia, o por lo menos no totalmente, o por lo menos puede ser de difícil encaje. Por ejemplo, la tecnología. Ya hemos dicho que en el LungArt lo hacíamos con 3D y MRT, de la que se hacía al principio, pero es que ahora tenemos toda esta pléyade de nuevas técnicas en radioterapia, con lo cual sabemos que tenemos mejor conformación, que damos menos dosis a los órganos de riesgo y que somos más seguros. ¿Debemos volver a hacer este tipo de estudios? Pues oye, sí, no, dependiendo. Con el resultado que hemos tenido en el LungArt, como el resultado aparentemente lo que lo oscurece es que hemos tenido muchas muertes tóxicas, pues yo creo que sí habría que repetirlo con las nuevas tecnologías porque habrá que demostrar que realmente son más seguras. Si por el contrario el estudio del LungArt hubiera salido favorable a la radioterapia, pues yo creo que no tendría sentido volver a repetirlo. Con las nuevas tecnologías no parece muy razonable que vayamos a tener mayor toxicidad de la que teníamos con las antiguas. En todo caso tendremos o igual o mejor, con lo cual en este caso yo creo que no haría falta en absoluto. De todas formas, como decían en el artículo de los paracaídas, si alguien piensa que hay que hacer ensayo clínico para todo, pues que se presente voluntario para el brazo experimental la próxima vez que lo haga. Una cosa que nos preocupa a los radiólogos, al final te acabas acostumbrando, son las interrupciones en radioterapia. Sabemos que por repoblación acelerada podemos perder eficacia biológica. En cabeza y cuello, que es el más estudiado, sabemos que por cada 3-5 días máximo de retraso llegamos a perder el equivalente de toda una fracción, de toda una sesión de radioterapia. Y eso que ven ahí es mi archivo personal en este campo. Es un campo que a mí me encanta, lo meto en todas partes que puedo, como puede observarse, y creo que mis compañeros de radioterapia estarán de acuerdo que esa cifra es bastante interesante. Pues todo lo que hay ahí es todo retrospectivo. En el mejor de los casos hay unos cuantos estudios que son estudios ad hoc de algunos ensayos randomizados. Esta de aquí es la probablemente mejor guía que hay publicada a nivel mundial al respecto, del Royal College of Radiologists. Sí, dice Radiologist, qué cruz. En esta guía clínica se establece que las interrupciones quedarían fuera de la medicina basada en la evidencia, que estarían más dentro de peligros evitables, como tirarse de paracaídas, sin paracaídas de sitios altos, y que por tanto no sería ético hacer un ensayo clínico con un brazo control en que no compensáramos. ¿Y qué pasa con la cirugía? La cirugía sigue siendo nuestra mejor herramienta contra el cáncer, pero en realidad es de difícil encaje dentro de la medicina basada en la evidencia. Si se fijan ustedes, la mayoría de estudios de ensayos clínicos donde hay cirugía de por medio, son o bien cirugía versus quimiorradio o cirugía más quimiorradio versus quimiorradio. Cirugía versus cirugía son más difíciles de encontrar. Aquí se desgrana bastante bien los motivos principales. De entrada, históricos. Muchas de las técnicas quirúrgicas ya estaban inventadas antes de que la medicina basada en la evidencia se extendiera, con lo cual vete tú a decirle a los cirujanos ahora que se pongan a demostrarlos. Se hablan de situaciones de prestigio, de ausencia de educación epidemiológica, si hay algún cirujano o cirujana en la sala, los autores están ahí, yo aquí no pinto nada, soy un mero reproductor.
cómo lidias en un ensayo clínico con las condiciones raras, las situaciones urgentes, la curva de aprendizaje que necesitan ellos, o cómo se hace un doble ciego en cirugía. Porque, oye, el paciente está anestesiado, cuenta como ciego, pero ¿y el cirujano? No queremos saber. Y paso al siguiente apartado y último que quiero tratar, porque creo que tiene también su importancia, y es que, bueno, los médicos no somos seres superiores, aunque hay quien tenga muy buen concepto de sí mismo. Se puede decir que somos seres normales y corrientes, incluso se puede decir que somos seres humanos. Y como tales, pues tenemos esa tendencia tan propia del ser humano de me lo apropio. Vayamos con un pequeño popurrí de estudios que resultaron ser más falsos que una promesa electoral. Este artículo, publicado en el 95, de un grupo o de un autor sudafricano, en el cual fue el único en su especie que demostraba que una quimioterapia alta dosis con rescate hematopoyético aumentaba la supervivencia en pacientes de cáncer metastásico y de alto riesgo. Se comunicaron en años sucesivos en distintos congresos americanos y europeos, y ahí ya empezó la cosa a desmadrarse, porque no coincidían los datos de un congreso con otro, lo que se ponía en el Astras no coincidía con lo que se contaba, baile de autores. Se hizo una auditoría en el hospital de procedencia, faltaban datos de pacientes, no se encontraba protocolo original, no se había pasado por un comité ético. Al final, el artículo fue retirado en el 2001 y el autor fue directamente despedido del hospital. Y probablemente fuera uno de los artículos, tuvo mucha repercusión en prensa y probablemente fue una de las causas que ahora tengamos tanta regulación a la hora de intentar empezar un ensayo clínico. El segundo, mucho más reciente, un estudio publicado en Lancet que decía que las cloroquinas aumentaban la mortalidad en pacientes con COVID. En este caso fueron los propios autores los que pidieron a la editorial que retirara el artículo porque la empresa que se encargaba del análisis de la Big Data, pues habían cosas que no cuadraban, les pidieron los datos en crudo para poder analizarlos de forma independiente y se negaron a hacerlo, y no fue el único estudio que se tuvieron que retirar de esta compañía. Y el último caso, que es el que más me gusta a mí, con diferencia. Ahí tienen ustedes al amigo Wakefield, un gastroenterólogo inglés que en el año 98 pues, publica el famoso artículo que relacionaba la vacuna triple vírica con el autismo. Yo debo decir que leí este artículo en su día y estaba bastante bien hecho. Planteaba una buena hipótesis que la triple vírica a través de trastornos de procesos inflamatorios gastrointestinales que son muy habituales en el autismo, pues podría favorecerlo, que probablemente si la vacuna se pusiera en individual y no de 3 en 3, el efecto se minimizaría o desaparecería, y que lógicamente el estudio se hizo con 12 niños y que harían falta pues, estudios más amplios. De hecho, Lancet tardó 12 años en caerse del burro, y de hecho fue un periodista el que fue sacando las distintas cositas que no cuadraban. El estudio era un estudio ciego y se descubrió que aquí el amigo reclutó buena parte de los niños, curiosamente los que luego resultaron tener síntomas autistas, y además de familias que ya eran poco amigas de las vacunas. Se descubrió que el amigo estaba intentando patentar una vacuna contra el sarampión individual, qué casualidad y qué conveniente. Descubrió también el periodista que un bufete de abogados especializado en litigar con farmacéuticas le llegó a pagar 400.000 libras por lo menos de la época para que siguiera sacando mierdecilla y pudieran aprovecharla para poner demandas multimillonarias. Finalmente, la mayoría de los coautores, viendo por dónde venían los tiros, renunciaron a la autoría.
Lancet por fin elimina el artículo, al tipo le quitan su licencia y ¿qué es lo que hizo? Pues cruzó el charco, se fue a vivir a la tierra de la libertad y las oportunidades, donde hoy día sigue siendo uno de los grandes jefazos antivacuna y responsable de estos simpáticos movimientos que hemos tenido y disfrutado en la pandemia actual. Amigo Whitfield, que el karma sea contigo algún día. Finalizamos. Conclusiones. Medicina basada en la evidencia, por supuesto que nadie lo dude, pero una medicina basada en la evidencia de calidad y bien entendida es una herramienta, no es una palabra de Cochrane. Yo cuando era residente a finales del siglo pasado, cuando iba a congresos, a mí esto de la medicina basada en la evidencia a veces me parecía que era una especie de neorreligión en la que había un dios que se llamaba estudio fase 3 randomizado, que había un profeta que se llamaba, era el metaanálisis y poco más o menos que cada vez que alguien pronunciaba alguna de estas palabras teníamos que elevar los brazos al cielo y aclamar alabado sea Cochrane. Pues no, no es palabra de Dios, es una simple herramienta. Atrapar la verdad es muy complicado, la mayoría de las veces solo podemos conseguir pequeños atisbos y vamos avanzando de pequeño atisbo en pequeño atisbo. No todo en medicina lo abarca la medicina basada en la evidencia, o no del todo. No hay que creerse todo lo que se publican, que luego tenemos sorpresitas y al fin y al cabo, recordemos que el motivo por el que estamos aquí reunidos y tan tarde no es porque nos guste volver a ver a los amigos o conocer gente nueva, o los que tenéis la suerte de estar en Granada hoy porque os gusten los oncoviajes, que os gustan. El motivo por el que tenemos un trabajo y nos pagan es porque tenemos que ofrecerle la mejor atención posible a todos y cada uno de nuestros pacientes. Y nuestros pacientes suelen ser muy desagradecidos y hay que reconocerlo. Nosotros nos pasamos toda la vida estudiando guías clínicas ante el libro, buscamos a ese paciente de libro, ahora paciente de guía clínica, y ellos hacen lo que quieren. Unos no muestran los síntomas principal diagnóstico precoz, en otros las pruebas complementarias no dan lo que tienen que dar, aquel de allí reacciona a los tratamientos como no tiene que reaccionar y este otro de aquí no puede venir a las corrientes a la hora que le hemos puesto porque tiene que llevar a los nietos al colegio. ¿Qué hace Dios mío con 70 y pico años llevando a los nietos al colegio con un cáncer? Durante muchos siglos hemos dicho que la medicina es un arte. Yo cuando entré en el antiguo IMO, teníamos un jefe de radiofísica que cada vez que un médico le intentaba argumentar que la medicina es un arte, el tipo directamente entraba en exorcismo y tenía su razón. Tenía su razón porque desgraciadamente es una de las excusas que hemos utilizado para intentar defender aquello contra lo que la medicina basada en la evidencia intenta luchar, que es el a mí me va bien, siempre lo he hecho así. Sin embargo, la vida no es blanco y negro. Yo sí creo que la medicina es un arte. En concreto, sería el arte de alcanzar una solución mínimamente útil allí donde la ciencia todavía no es capaz de darnos certezas mínimamente suficientes. Como tal, es un arte que está en declive, va empequeñeciéndose conforme la ciencia cada vez va avanzando más, llegará un día que desaparecerá, pero mientras tanto es lo que tenemos y a lo que nos agarramos. Y para esto es para lo que San Lucas, o quien quiera que esté por ahí velando por los sanitarios, si es que hay alguien, inventó las sesiones clínicas en general y las sesiones multidisciplinares en particular, que es donde un grupo de hombres, mujeres y viceversas se reúnen para poner toda su ciencia y donde no, su poquito de arte para dar a cada uno de nuestros pacientes la mejor solución que se encuentre, se adapte a los postulados de la medicina basada en la evidencia o no se adapte, si es que somos capaces de ponernos de acuerdo siquiera. Les dejo, espero que les haya gustado esta conferencia y el tono que le hemos intentado dar. Si no es así, pues no se lo tengan en cuenta a la doctora, que ha dicho que lo hizo con su mejor intención.
Y les dejo con una advertencia, y es que si a continuación tienen ustedes el atrevimiento de preguntar, pues yo tendré la osadía de contestarles lo que buenamente pueda. No quieren saber tanto. Muchas gracias y bienvenidos a la SAC. La verdad es que a mí me encanta escuchar a José Antonio porque creo que es fantástico, pero dadas las horas que es, no sé si alguien tiene algo que preguntar, así que damos por concluida la jornada de hoy y mañana nos vemos a las 9. Muchas gracias. A vosotros.